Abel Martínez arremete contra la cúpula peledeísta, llamando traidores a algunos que quedan ahí, en su cúpula principal, en el comité político. Dijo que algunos se fueron, algunos que querían vender su candidatura que él había ganado el interno del PLD para las elecciones pasadas, 2024, y que otros quedan. Abel no menciona nombres, pero evidentemente yo puedo compartirle algunos. En primera instancia está Domingo Contreras, quien fuera candidato a alcalde de la capital por el PLD, que abogó mucho por la alianza con la Fuerza del Pueblo, se fue y ha seguido apoyando a Omar indirectamente la Fuerza del Pueblo. Pero también podemos ver a José del Castillo Sabiñón, que se fuera recientemente, y otros que de quedarse en el PLD habrían estado desde dentro articulando para que desde la primera vuelta, desde el primer momento, Leonel Fernández fuera inscrito en la boleta PLDista como el candidato presidencial de ese partido. Abel arremete con eso ahora, llamando de traidores a miembros que permanecen en la cúpula, y aquí no sé si bien él está con esto arremetiendo otra vez con Francisco Javier García o con otros, pero lo cierto es que está destapando aquí una guerra desde ya, una guerra divisoria. Abel su estrategia, atinado o no, es mantener el dedo en la llaga de la división, boicoteando todo desde ahora. Fíjense que no solamente no se inscribió como precandidato, como aspirante, ¿no? A precandidato del PLD, como lo estableció el centralismo democrático de dicho partido, de una forma desafiante, sino que ha empezado a bombardear no solamente la credibilidad de esa cúpula, que son sus compañeros, diciendo que están violando la ley, que están violando la constitución, que no va a permitir que utilicen su nombre para hacer lo incorrecto, como está haciendo la cúpula peledeísta, según Abel, sino que ahora empieza a decir que hay ciertos sectores dentro de esa cúpula que son traidores, que traicionaron al partido y a su candidatura en su momento y que aún permanecen dentro del PLD. Esto es una guerra avisada a futuro. Pero como en política nada es fortuito, esto tiene una interpretación. Yo quiero primero que ustedes escuchen las palabras de Abel Martínez, que fueron seleccionadas meticulosamente y colocadas en la opinión pública, porque esa entrevista con Cavada no fue fortuita, esto fue eh, programado para Abel decir lo que dijo. Y escuchen bien el mensaje que le dejó Abel Martínez a la cúpula peledeísta, no hacia adentro, no, sino públicamente, posterior a la carta que envió cuando rechazó que lo inscribieran como aspirante en el documento que se inscribieron todos, incluyendo a Gonzalo Castillo. Atención a lo que dice Abel. Algunos dicen que porque usted con facilidad, llegado el momento, haría alianza con otro partido o con Lionel. ¿Puede ser así? Fíjate que los que dicen eso querían entregarle el partido y mi candidatura a la fuerza del pueblo. ¿Cómo querían inscribir a Lionel? Algunos miembros del comité político, un grupo grande del anterior comité político, quería que el PLD inscribiera a Lionel como presidente. En el proceso anterior. En el proceso anterior, habiendo yo ganado una candidatura dentro de mi partido. Algunos de esos compañeros no están hoy, ya han renunciado de la organización, otros quedan. Ahí escucharon. Él dice que algunos miembros que ya se fueron, pero que otros quedan dentro del PLD, querían entregarle la candidatura a la Fuerza del Pueblo. Y a mí me viene a la memoria el momento de aquel que Danilo dijo que habían algunas ratas traicionando al Partido de la Revolución Dominicana desde dentro, que aunque Abel ha sido más diplomático en la forma de externar esto, está señalando exactamente lo mismo. Hay traidores dentro del PLD, en la cúpula PLDista, orquestando todo para que ese PLD sea absorbido de alguna manera por la fuerza del pueblo y los intereses de Leonel Fernández con mira a 2028. Es Abel que está diciendo eso. Abel que en su momento era más cercano que cualquiera de Leonel Fernández. Ahora, ¿por qué Abel hace esto? ¿Por qué Abel muestra esta rebeldía tan radical? Fíjense, yo compartí con ustedes que Abel sospechosamente en las encuestas que sale favorecido el gobierno, sabe que cada quien tiene sus encuestas, en esas
Evidentemente sale posicionado Abel, porque es el candidato que le conviene al gobierno. Fíjense cómo se entendió muy bien con Abel en su momento, cómo Abel hizo facto, reconoció el triunfo de Luis Abinader y dejó plantado a su propio partido, a la cúpula, porque él entendía que estaba lleno de traidores que habían traicionado su candidatura. Él estaba enojado cuando eso. Pero también en esas encuestas, sospechosamente, sale bien posicionado y mucho mejor que Leonel Omar Fernández. Que si bien es cierto que Omar tiene una buena aceptación, el hecho de que se presente con esa tamaña diferencia, aunque Omar ha hecho campaña solamente en el distrito y Leonel por varios periodos a nivel nacional, esto es lo que le convendría al gobierno. ¿Qué le convendría al gobierno? Bueno, echar a pelear a Omar y a Leonel en la Fuerza del Pueblo, causando división, e imponer indirectamente a Abel Martínez en el PLD, causando ronchas o manteniendo las ronchas y la división PLDista. Una oposición dividida es una ventaja para el partido de gobierno y la estrategia es genial, brillante, porque aunque es simple, funciona. Y si algo funciona, usted no tiene por qué cambiarlo. Ahora, si es tan evidente, ¿por qué Abel Martínez le picha el juego? ¿Por qué? Usted diría, bueno, de manera simple y llana y práctica, pragmatismo político, bueno, si Abel Martínez logra consolidarse con el apoyo indirecto del gobierno, entre recursos, entre picharle el juego, entre la exposición y la percepción con las encuestas, se hace con la candidatura del PLD, aunque el PLD no gane, que eso es el beneficio que tendría el gobierno, el partido de gobierno, Abel se quedaría con el liderazgo y el control del PLD. Esa fue la lectura que le dieron esa cúpula PLDista a la candidatura de Abel, ¿no? Y eso lo previeron con anterioridad y por eso dijeron, bueno, no podemos permitir que Abel saque un 20% en el PLD y se posicione como líder. Tenemos que hacerlo ver mal para con esto justificar que él no sea el nuevo líder, la nueva cara del PLD. Fíjense cómo Gonzalo Castillo en su momento, que sacó un 38%, evidentemente candidato del partido de gobierno, arrasó con todas las posiciones. La gente, Gonzalo entró al comité político, a quien apoyó para el comité político se hizo con el comité político, ganó muchísimos espacios en el comité central y lo mismo hizo Francisco Domínguez Brito porque fue el que le compitió a Gonzalo en su momento. Entonces dicen, bueno, si permitimos que pase eso con Abel ahora en el PLD, Abel se va a quedar con el partido. Ahora, ¿qué ha variado en la narrativa de Abel? Y con esto cierro, y es el motivo principal de este análisis que estoy haciendo para que ustedes entiendan cómo es la política. Abel lo que está viendo es que ha sido crítica para sus intenciones la inscripción de Gonzalo Castillo como candidato presidencial. Porque Abel Martínez, todo el mundo sabe aquí, fue cargado por la estructura de Gonzalo, pero sin embargo, esa estructura gonzalista es la misma estructura danilista, un poquito más o un poquito menos, que decidieron asumir entre todos los posibles perfiles del danilismo a Gonzalo. Dice, bueno, si después de Gonzalo me asumieron a mí, yo lo que tengo que verme ante ellos como una mejor opción o más potable a futuro, inclusive que Gonzalo. Y Abel no está errado en esa interpretación. Porque yo he dicho en otros espacios que hablo de la situación interna del PLD, que el PLD necesita un candidato, escuchen bien, un candidato que no sea de momento. Si bien es cierto que Gonzalo Castillo es la mejor opción para el PLD ahora mismo, electoralmente hablando, fíjense cómo ha sentado todos los otros candidatos. Lo cierto es que no está seguro el PLD que de no obtener la victoria con Gonzalo en el 28, Gonzalo se mantenga en el PLD, mantenga ese partido unificado y sea la misma opción para volver a competir más allá de 2028, en el 32, que eso es lo que le conviene a un partido en oposición. Eso es lo que le conviene. Lo hizo Luis Abinader. Luis aspiró en el 16 contra Danilo, se quedó trabajando política electoralmente y fue también candidato en el 20 y llegó al poder. Recuerden ustedes que el PLD cuando sale del 96, perdón, del 2000, cuando vuelve Leonel que sale, Danilo le aspiró a Leonel a la interna en 2007, para el 2008, le saca un 30% y automáticamente eso lo validó para él volver a aspirar en el 12 y lo hizo candidato y se hizo presidente.
Un presidente no sale de la noche a la mañana. Es consistencia, eso le conviene al Partido de la Liberación Dominicana. Consistentemente presentar un liderazgo que pueda competir, ganar adeptos, apoyo político, porque como dice Danilo, el trabajo en política no se pierde, sino que se acumula, y no le conviene un candidato que salga, el partido se aboque a llevar un candidato, a venderlo a nivel nacional, a invertir un dineral en posicionamiento, en imagen, en reconocimiento, y luego que ese candidato se desaparezca. Por eso era que Gonzalo era propicio que sea el candidato en el 20 y otra vez en el 24. Lo más lógico, estratégicamente hablando, es lo que piensa Abel. Si él fue candidato ahora en el 24, lo que le conviene al PLD es que sea candidato en el 28, porque ya ahí se hizo un trabajo de reconocimiento a nivel nacional. Lo que habría que volver a recorrer y a tocar las puertas, más allá de las mismas personas que ya apoyaron a Abel. Pero como Abel quedó tan chiquito, con un 10%, ya esa lógica automática se rompe. Y eso fue lo que se instaló a través de ese grupo que no apoyó a Abel Martínez, que Abel los cataloga de traidores, y que ese tercio del PLDismo que votó por Leonel Fernández fue articulado y orquestado por ese mismo grupo que Abel lo llama traidores que se quedan dentro del PLD. Aquí finalmente lo que faltaría por Abel es que se la juegue, que diga los nombres, así como él mencionó a Francisco Javier García, que lo traicionó en su candidatura, que ustedes saben que la salida de Francisco como jefe de campaña le hizo un daño irreparable a la candidatura de Abel, así como Abel de frente se lo dijo, que mencione a los demás que están ahí en la cúpula, que son traidores del PLD a su juicio y que querían vender su candidatura a la fuerza del pueblo de Leonel Fernández. Abel debe de una vez y por todas tirar todas sus cartas, voltear la mesa, decir lo que va a decir y exigir lo que va a exigir. Porque el Partido de la Liberación Dominicana no aguanta más estas guerras internas, esta guerra fría que causa división y que tambalea y pone en tela de juicio la real vocación de poder que tenga o no el PLD. Se está percibiendo un PLD que todos se están matando por el control de las siglas del partido y no necesariamente por hacer el esfuerzo necesario para alcanzar el poder en el 28. Ahí no se nota, ¿no? Como que todos estén remando hacia el mismo norte. Y eso lo percibe la población y le está haciendo mucho daño al Partido de la Liberación Dominicana. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.